Es una alegría tenerlo. Muy buenos días, Mónica, gracias por la invitación, don Choquito. No recuerdo el tiempo que fue la última vez que lo tuvimos a Luis Fernando acá. En la campaña, En la campaña. ¿La campaña? Durante la Sí, campaña. sí, durante la campaña. Ahí lo teníamos frente a un monitor porque era por Sí. Skype, ahora lo tenemos aquí presente. Está de alguna manera la gente expectante, ¿no? Respecto a lo que va a pasar con las elecciones subnacionales. Se menciona su nombre como candidato, se lo menciona mucho para la gobernación. Hay quienes también hablan de una posible candidatura a la alcaldía. ¿Qué está definiendo Luis Fernando Camacho en este momento? Bueno, muchas gracias, como les decía, un saludo para toda su audiencia. En realidad, nosotros hemos venido visitando provincias en un primer plano, agradeciendo todo el apoyo. Inclusive hay lugares donde nosotros hemos ido a agradecer sin haber hecho campaña, y eso es lo que corresponde hoy día. Y bueno, escuchando también mucho a la gente, las necesidades. Creo que en este tiempo nos cortaron la autonomía, hay que recuperarla. Hemos visto durante todos estos años que hemos estado desde el comité hasta ahora una falencia grande de las necesidades en provincia, y viendo de cómo puede generarse un diseño para las subnacionales, sin duda, pero no sabemos todavía, porque estamos en el comité con una invitación de lo que significa la unidad, ¿no? Esa unidad posible, la que genera nuestro comité para poder llevar adelante un encuentro entre todos los actores políticos, y de esa manera poder llegar a enfrentar y que no le demos opción al movimiento al socialismo de poder llegar a la alcaldía o a la gobernación. En ese contexto de responsabilidad es que nosotros estamos llevando adelante las mesas de trabajo con todos los actores políticos, y hay dos posiciones muy importantes, o dos puntos muy importantes. La primera es que todos tienen la coincidencia de que no tenemos la tranquilidad desde la ciudadanía hasta los actores políticos de un padrón limpio, el cual hoy por hoy se ha puesto como un plano para seguir avanzando en el plano de la unidad. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido la respuesta del presidente del Tribunal Electoral, el cual claramente se opone a eso. Sin duda que está formando un gran dique de contención en favor del MAS, y eso nos preocupa. Y en un segundo plano, obviamente, el desprendimiento de quienes tengan que salir del escenario político por una cuestión de generar la unidad, y bueno, cederle en función de quienes tengan mayores posibilidades, tanto en la alcaldía como en la gobernación. Hubo una primera convocatoria del Comité Pro Santa Cruz para lograr esto, y después no hubo más convocatorias, y como que parece que se hubiera diluido. Esta noche vence el plazo para registrar las alianzas, y aparentemente, bueno, se sabe de una alianza extraoficialmente entre Sol y la agrupación de Germain Caballero, Unidos, pero no se ha sabido más nada, ¿no? Como dice, hubo la primera reunión, se han establecido los puntos de discusión, que especialmente son el padrón, la limpieza del padrón. En ese escenario hemos hecho las representaciones al tribunal, y la idea es que a nivel departamental, que hoy día nos corresponde como Santa Cruz hacer esas gestiones, que en realidad es una gestión para toda Bolivia, pero nosotros nos hemos enfocado básicamente en los actores que estamos en las subnacionales acá en Santa Cruz. Bueno, y esperemos que avance, creo que es lo fundamental. Hay un sentimiento en la ciudadanía que no quiere ir a un proceso electoral sin que tengamos una revisión del padrón. Yo estuve reunido recientemente con los enviados de las Naciones Unidas, los representantes, haciéndole llegar esta preocupación, ¿no? Entonces creo que es fundamental darle la tranquilidad a la ciudadanía de que se está yendo por lo que significa la limpieza de ese padrón o la auditoría de un padrón, y obviamente en función de lo que vaya el tiempo se van a ver. Como le vuelvo a decir, la idea de la unidad no significa que todos vamos en un solo frente, ¿ya? Por eso es que no hay esa mesa de trabajo continua, sino de que se vean los mejores candidatos, que tengan más opciones y los demás puedan apoyar. Esa es la idea que hay en el comité. Por eso es que el padrón está haciendo en una primera instancia, y obviamente hay algunos actores políticos que están haciendo alianza para, como dice usted, presentarla y presentarse en las subnacionales, que hoy día, una vez se dé eso, pues vamos a saber realmente quiénes están habilitados, quiénes hicieron alianza, porque han ido como 15 frentes políticos al comité, y seguro que no van a ser los 15 los que van a estar, van a haber alianzas dentro de eso, lo que corresponde para presentarse, y ya pues en función de los candidatos pues empezaremos a trabajar en eso, ¿no? La idea de la unidad también circuló, se la lanzó para las elecciones generales,
Sin embargo, no cuajó esa idea, cada quien tomó su rumbo. ¿Qué hace pensar que para estas elecciones departamentales y municipales la idea va a cuajar en algo? Bueno, cuando nosotros estuvimos en la primera invitación del Comité de la Unidad, como bien dice usted, prácticamente ninguno de los candidatos estuvo dispuesto a bajarse de la candidatura por varias razones, ¿no? O sea, en primer lugar habían iniciado campañas la presidenta donde cada uno manejaba sus encuestas y en función de eso decía ser el primero. No hubo un consenso en función de proyecto y justo creo que fue en el mes de abril que tocaba la segunda reunión, llegamos en pandemia y no se pudo llevar a cabo la reunión. Pero a pesar de eso, como dice usted, nosotros hicimos llegar después otra carta en la cual exigíamos la reunión se llame para que se defina, porque era lo que la población quería. Hoy por hoy, la idea de la unidad posible, la que se está trabajando, es más, a diferencia de la anterior elección, en Montero lo hemos logrado. Han dado el apoyo a nuestro candidato Regi Medina de los distintos frentes políticos. En el Beni también se está dando, han iniciado con un documento en el cual están como oposición unidos y obviamente también establecen la búsqueda de la unidad en unas subnacionales. Sí se está dando en algunos lugares, como le digo, en muchos otros estamos viendo qué candidatos hay en función de los frentes que lo han propuesto y vamos a ceder sin duda en varios lugares y es lo que estamos haciendo, por eso es que estamos trabajando en los municipios de Santa Cruz. Ahora, hay algo que no se logra comprender, ¿no? De pronto, cuando estábamos en la carrera presidencial, había un pedido de unidad que no se pudo dar. Y pasan las elecciones y firman un acuerdo Comunidad Ciudadana y creemos para ir juntos a las subnacionales después de haber estado tan enfrentados y atacándose tanto. Entonces como que algo no cuadra en esa figura, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por qué de pronto en el momento en que la población pide no se da la unidad, después se da la unidad? ¿Qué peligro hay de que esto se vaya a repetir en este proceso subnacional? Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con la unidad, las dos cartas que se presentaron al comité, y también lo dijimos ese día, pusimos la candidatura en blanco y le dijimos a todos que la pongan. ¿En qué sentido? Sin condiciones, porque ¿dónde es donde se atora toda la negociación? Tantos ministerios, tantos diputados, ¿quién lo pone? Y creo que esa no es la lógica que queremos, sino poder consensuar un programa de gobierno, un plan de gobierno. No se pudo. Todos se hacían ganadores, nosotros 2 veces pusimos la candidatura. En el caso de hoy, obviamente hay un desprendimiento, han visto que es necesaria la unidad y en ese sentido lo hemos planteado de esa manera en la agenda del comité, que no se trate de decir todos vamos a formar parte de un mismo esquema, sino que se apoye al candidato. Creo que ha funcionado de una mejor manera, como le digo yo, se ha dado en el Beni y hemos dado autonomía en cada uno de los departamentos y municipios para que cada candidato trabaje sus alianzas y apoyarlas sin ningún tipo de condiciones, que fue lo que pasó en el Beni. Hoy por hoy es de la misma manera lo que estamos haciendo en Santa Cruz, de consensuar, y bueno, aquí va a tocar el momento en que vamos a ver en esa reunión si de repente hay o no hay esa voluntad, pero hasta ahora se la ha demostrado, ¿no? Como le digo, el ejemplo es Montero y el Beni. Después de un buen tiempo, Luis Fernando, y yo sin embargo recuerdo como si fuera ayer que usted afirmaba de manera contundente que ganaría en primera vuelta. Lo dijo en un programa de televisión, eso no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? ¿Cuál fue el cálculo que falló? ¿Y qué hizo Luis Fernando Camacho una vez conocidos los resultados de octubre pasado en las elecciones generales? ¿Hubo un análisis? ¿Se hizo autocrítica? Claro que sí. Bueno, nadie creo que pueda llegar al final de un proceso sin que el resultado esté dentro del optimismo de ganar, y nosotros lo dijimos siempre, no vamos a echarle a la culpa a un fraude ni llorar sobre la leche derramada. Creo que hubieron muchos errores desde lo que significa a que asume la presidencia de Yanine, lo dijimos siempre, el discurso del MAS fue meternos en una misma bolsa todos, es como decir, ellos son más corruptos que nosotros, ellos han llegado a hacer golpe de Estado, ellos han llegado a eso, o sea, dio mucho el discurso, acompañado obviamente que hubo una
una posición de todos los políticos de apoyar silenciosamente al movimiento al socialismo. Eso se vio en todos los candidatos directamente y eso ayudó muchísimo, y no decir la verdad, no, yo no escuché a muchos candidatos decir las cosas como eran, y que ayudó a posesionar obviamente al movimiento al socialismo. Y la tercera es que creo que mucha gente preocupada por la realidad de la pandemia y lo que se venía en la economía apostaba a el supuesto genio en la economía del MAS que va a sacar al país de la crisis, cosa de que tampoco está pasando porque no hemos visto ningún plan. Creo que ha habido un conjunto de motivos por los cuales hace que el MAS hubiera sacado una votación así, pero básicamente es la comparación, ¿no? Porque recuerdo que cuando el MAS, o sea, Evo Morales huye, hasta los masistas pedían su renuncia. Entonces, obviamente que ese escenario después se genera un gabinete de unidad en el cual están todos los actores que estuvieron luchando por la renuncia de Evo Morales, y en ese mismo sentido, como un gabinete ciudadano, 21 días le duró exactamente para empezar a descabezar ministros que habían sido generadores de la unidad para ese gobierno, y ponen un gabinete político que es lo que le da la paz. Y le digo porque yo he conversado con ellos que estuvieron en función de la unidad, y obviamente se destruyó esa unidad y muchos de ellos volvieron al MAS, ¿no? Con el mismo discurso de la derecha, de que son los mismos, y creo que eso es algo que debemos trabajar todos los candidatos en lugares especialmente donde no se puede llegar. Normalmente hay mucho, se centraliza mucho la información que lleva el movimiento al socialismo basado en ese dato, ¿no? Luis Fernando, antes de entrar a este tema polémico de golpe o gesta para sacar al expresidente Evo Morales, ¿de qué depende que usted defina si va a ser candidato a alcalde o a gobernador, por un lado, y por otro lado, cuál es su mirada, su opinión respecto al candidato a gobernador del movimiento al socialismo, Mario Cronenberg? Bueno, en realidad vamos a definir en función de dónde podamos aportar mejor a Santa Cruz, que eso es lo que nos interesa, y ese es un análisis que estamos haciendo hoy por hoy. Yo no creo que hasta más del 10 podamos ya anunciar a qué vamos a ir, pero con lo que respecta al señor Mario Cronenberg, bueno, creo que no es una persona muy seria, que digamos, en todo su actuar, lo hemos dicho siempre, y hoy por hoy lo hemos visto hace días, cuando primero salió diciendo de que él no quería una persecución, y al día siguiente salió diciendo de que sí había, ¿no? Eso es porque obviamente lo trataron, él creyó hacerlo bien, y bueno, no, la lógica del MAS es la persecución, y el candidato pues sí va a ir Mario. Bueno, ayer he visto que también lo proclamaron a Carlos Romero, ¿no? También he visto que lo han pedido a Remy Ferreira. Entonces, no sé cómo será, pero en lo que se refiere al señor Mario Cronenberg, pues él hará su trabajo como tenga que hacerlo si es el candidato, y bueno, buscar cómo generar, llegar, no sé con qué propuesta, porque lo único que hemos sabido después es la cantidad de procesos que se llevaron, que obviamente una vez el MAS comienza a negociar con los actores políticos, salen en libertad, ¿no? ¿Ustedes se conocen de antes? No, claro que yo lo he visto a Mario, no es mi amigo, digamos, pero lo he visto en alguna oportunidad, pero que hubiera sido un amigo frecuente o hubiera conversado con él, no. No. Ahora, la otra pregunta, si me permiten, es, ¿usted es golpista? No, para nada. Hay una actitud muy cobarde de querer... o mejor dicho, de hacer que una exdiputada, una mujer, vaya a sentar una denuncia cuando quien habla de golpe de Estado es Evo Morales, pero no tiene el valor suficiente de ir a presentar una denuncia y de justificarla, y sobre todo demostrarla. Creo que eso, lo que están buscando es la justificación de por qué huyó Evo Morales. Hay una realidad, y lo dijimos siempre, Evo tenía una frase que decía patria o muerte, no hizo ninguna de las dos, él huyó, y lo que está tratando de justificar ahora es que le hicieron un golpe de Estado para obligarlo a salir, y eso es una falsedad, ¿no? O sea, como le decía en su momento, recuerdo que hasta los miembros del MAS pidieron su renuncia, que fue cuando estuvimos, entre ellos el señor Guarachi de la Central Obrera, los interculturales, porque obviamente hubo un informe, una investigación y un rechazo completo de la ciudadanía en función de una manipulación en ese tema del fraude. Eso es lo que hubo.
hubo un movimiento de fe que se irradió desde Santa Cruz, de fortaleza, de valor, y que obviamente necesitan buscar un culpable para justificar la salida y la caída de Evo Morales, cuando en realidad él mismo reconoció que hubo fraude y obviamente se pronunció en el sentido de que hay un nuevo proceso eleccionario, pero obviamente al reconocerlo, el pueblo se molestó muchísimo y exigió su renuncia, pero ahora querer decir que fueron los militares, los policías, que eso no es secreto de que en el Cristo leíamos todas las noches las cartas que le escribíamos a las Fuerzas Armadas y a la policía para que no salgan a reprimir a su pueblo, para que estén con su pueblo del lado de la democracia y no se presten a tapar lo que era un fraude, y lo hicieron. O sea, no hubo un movimiento de armas, no hubo un movimiento subversivo, no, lo que hubo fue un movimiento de gente que estuvo en las calles y que estuvo unida, que irradió a Bolivia. Fueron mandatos de los cabildos el exigir la renuncia, fueron mandatos de los cabildos generar la unidad y dar las líneas de Santa Cruz, pero que se irradió en todo Bolivia. Entonces, querer mentirle a la población cuando en realidad todo el mundo sabe perfectamente cómo se llevó un movimiento, es pues querer tapar lo que no se puede esconder, ¿no? Pero la versión del golpe se sustenta en una revelación suya hecha de manera informal en el ambiente de su fraternidad, si no me equivoco. Mire, le voy a hacer el mismo ejemplo. ¿Por qué no lo aclaramos? Claro que aclaramos sí. Bien. Le voy a hacer el mismo ejemplo porque me parece como cuando en el Cabildo nosotros anunciamos las 48 horas que le dábamos de plazo a Evo Morales y dijimos textual, para que sepan de que vamos a tomar las próximas medidas en 48 horas si no renuncia. Vamos a empezar a poner todo lo que nosotros hacemos en el Cabildo del Cristo para definir las próximas medidas. No dijimos más. Y de ahí se salió el invento de que yo había hablado de un video. Y yo nunca hablé de un video. El video que estábamos poniendo era el video cuando Evo Morales se mofaba de que ni Dios lo iba a sacar del palacio, pero nunca lo anunciamos de que íbamos a mostrar un video. Lo mismo ha pasado hoy día. Lo que se dijo claramente es que cuando estábamos en la fraternidad se explicaba de quién coordinaba por qué. Recuerdo cuando estábamos de ida a Potosí, cuando estaban bajando los mineros potosinos, comenzaron a matarlo con francotiradores y estábamos todos de ida a apoyarlo. Y fue una llamada que recibí de mi padre y me dice, ya están saliendo los militares de Cochabamba para dar apoyo, no te preocupes. Bueno, resulta de que esa es la realidad y se había hecho, todo el mundo estaba preocupado, pero yo nunca dije, mi padre le pagó, mi padre contrató, no, yo lo que decía era que coordinábamos, ¿no? Y creo que eso lo hacíamos todos, porque en el comité no se esconde nada, iban desde policías, militares, molestos por el tema de lo que significa el fraude, y obviamente por lo que leíamos las cartas, le pedíamos todas las noches a la policía, a los militares. Entonces las reuniones se daban libremente en el comité donde nosotros justificábamos, como lo hacíamos en La Paz con todos los sectores afiliados al MAS, o sea, asociados al movimiento del socialismo, explicarle cuál era la posición, explicarle cuál era el fraude, y lo hemos hecho con todos. O sea, y el pedido era, no salgan a reprimir a un pueblo que está en rebeldía y está protestando por un fraude, pero jamás se habló de dinero, jamás. Es más, ¿sabe quiénes son los principales testigos de que no hubo eso? En La Paz, 2 pisos más abajo que yo estaba la OEA, en el mismo hotel. No hubo plata, no hubo absolutamente. Fue un movimiento claro donde todo el mundo, o sea, todas las autoridades, tanto policiales como militares, y las organizaciones, inclusive afiliadas al MAS o cercanas al MAS, pidieron su renuncia. Entonces no hay un tema de golpe de Estado. Eso es una búsqueda simplemente de ocultar. Lo que hubo fue fraude, sin duda que hubo un fraude, lo aceptó Evo Morales, y creo que ese es el principal problema, querer salir de un hueco donde lo deja de fraudulento y de cobarde. ¿Y la lista de los 300 financiadores que maneja el exministro Carlos Romero? Esa es la misma lógica que usa el movimiento al socialismo hace muchos años, ¿no? El querer decir que hubo financiadores, que hubieron gente que aportaba, eso no es así. Los gastos que se dieron en el comité, que fueron los gastos mínimos, por ejemplo, una noche se llevaron las pruebas a la Unión Europea del fraude que hizo el Asociación de Tecnológico de Santa Cruz, un colegio, de tecnología, que se contrató un charter para llevar a La Paz, los gastos de hotel, o sea, esos gastos
fueron los que erogaron. El comité no tiene ingreso, fueron erogados por mi persona, pero fueron pequeños. De ahí el movimiento en las calles no tuvo un financiamiento. La gente salía, cocinaba, se paraba, ayudaba al vecino, traía agua, en el comité iban y nos dejaban agua, o sea, no hubo un movimiento. Yo no sé pues cuánto querrán decir que hay que pagarle a alguien para que haga un golpe de Estado. Nunca lo hemos hecho y todo el mundo sabe, el comité era de puertas abiertas, entraba todo el mundo y salía todo el mundo, nunca lo cerramos ni nunca nos escondimos para nada. Luis Fernando, es importante tener claro algo que usted ha dicho, coordinábamos. ¿Qué significa ese coordinábamos? ¿Coordinaban con las Fuerzas Armadas, con los policías? Hace una semana el ministro de Gobierno decía que para que haya motines policiales, usted y su papá les había pagado a los policías. Entonces, para tener claro qué significa ese coordinábamos. Coordinábamos es cuando nos sentábamos con todos ellos a decirle, estas son las razones, estas son las pruebas, no salgan a reprimir al pueblo. Lo hacíamos con todos, no solo con los militares y la policía. En realidad, lo que decíamos en el Cristo, nos sentábamos con ellos, por eso les digo a decirle, mire, esta es la realidad. Hay mensajes que han escrito desde sargentos, mayores, capitanes, una montonera, es decir, no puede ser que nos estén haciendo esto, hay que frenar como ciudadanos, como bolivianos. Entonces, cuando hablamos de coordinar, hablamos obviamente de lo que significa no reprimir al pueblo, no echar bala, no estar amedrentando. Lo vivimos con el excomandante de la policía, porque mucha gente de abajo nos decía, va a salir. Por ejemplo, cuando este coronel Echegaray dijo que no había dicho que salga la policía a reprimir, claro, había una orden. Cuando yo fui al comando era porque tenía la copia de la orden de represión. Entonces, cuando yo lo sabía era porque la misma policía obviamente estaba molesta y decía, no queremos salir a reprimir al pueblo, pero decirle vos te vas a amotinar tal día o vos no vas a salir, eso fue algo sumamente natural que se fue dando, si mal no equivoco, empezó en Cochabamba, y de ahí comenzó a irradiarse en todos los departamentos, y bueno, eso fue lo que pasó, pero de ahí para adelante nada, ¿no? De las cosas que pasaron en esos días, que de pronto pasaron tantas cosas que quedan enredadas en la mente. En estos días volvió a surgir el tema de que el general que ahora está detenido en Cochabamba, el general de la unidad de Cochabamba, fue quien dio la orden para que no despegue el avión de Evo Morales. ¿Usted sabe algo de eso y que de alguna manera la primera detención con él vendría a ser como una especie de venganza? Mire, yo no sé si de él venía que no salga el avión de Evo Morales, porque yo recuerdo de que esa decisión se tomó desde La Paz con un consejo conformado por los diferentes frentes. Estaba la expresidenta Yanine, estaba Tuto Quiroga, o sea, habían los representantes de todo y por nuestro lado estaba el doctor Justiniano coordinando ese tema de que se autorice que salga o no salga. Y ahí se decidió, o sea, no estuvo en manos de un policía ni de un militar, estuvo en manos de quienes ya estaban en ese contexto de coordinación para poder llevar un gobierno de unidad, pero no fue una decisión de los policías o de los militares, fue una decisión del consejo que se da, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra? Porque hay una acción de posicionar el tema del golpe, ¿no? De que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Y por otro lado, hablábamos de los bloqueos que han habido en las ciudades, de las ollas comunes, de la gente en las rotondas, que eso también le preguntábamos al ministro de Gobierno si él desconocía eso al hablar de golpe de Estado, ¿no? Y él decía que lo reconocía, pero que eran cosas aisladas, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra que se reconozca también la otra verdad, digamos, de la otra gente que sí protestaba, que sí salía a las calles por convicción y no por un golpe de Estado? No solamente lo saben los bolivianos, lo sabe el mundo entero, lo que se dio durante ese tiempo, ¿no? Y cómo se fue dando, se informaba en el Cristo paso a paso, cuando se paraba Cochabamba, cuando se paraba el Beni, cuando fueron asumiendo ese mismo paro cívico en función del tiempo. Yo creo que la mejor muestra de rebeldía y de lo que significaba la lucha fue que en el Cabildo hubieron más de 1,5 millones de personas. Eso no es un movimiento de golpe de Estado, ya habíamos empezado a convocar, había una molestia de la gente y creo que la forma más fácil de que
se pueda sentar es que demuestren dónde hubo el golpe de Estado, porque no lo hubo, como le digo, no hubo una bala, no hubo una salida a reprimir hasta que renunció Evo Morales, y eso es lo que está más claro. Yo creo que la responsabilidad que ahora tiene el gobierno es muy fuerte frente a que está queriendo armar un nuevo caso como es el Movimiento al Socialismo, pero ¿basado en qué? Basado simplemente en un video que dice coordinar, no dice ni pagaban, ni arreglaban, o sea, está hablando de que coordinamos, y todos saben que los mismos policías se amotinaron a dar el apoyo. Las Fuerzas Armadas no lo hicieron, pero hicieron caso de lo que el pueblo les pedía. Se aprobó en los cabildos el que a la policía, ya por no salir a reprimir al pueblo, se le devuelva la dignidad. O sea, hay cartas que nosotros leíamos, que hacíamos noche a noche, que les pedíamos a los militares, a la policía, no salgan a reprimir al pueblo. Lo que no queríamos bien era muerte, no queríamos heridos. Y gracias a Dios se dio. Entonces, el posicionamiento del golpe de Estado es de un partido político versus un pueblo que se movilizó y un pueblo que sabe perfectamente cómo se llegó a tal sentido, ¿no? El hecho de que la Fiscalía haya emitido en las últimas horas la demanda en su contra, que también incluye a su señor padre, al alto mando de entonces, ¿es algo que le perturba el sueño? No, para nada. A ver, la agenda del MAS ha vuelto a ser la misma, la de la persecución, de buscar amedrentar. La diferencia es que hoy día no vamos a huir, no vamos a inventarnos nada, vamos a asumir la responsabilidad de lo que corresponde, y que es simplemente el haber liderizado un movimiento muy limpio del pueblo boliviano. Después, hace muchísimo tiempo yo no veía un pueblo tan unido en su generalidad por un solo objetivo, y creo que lo que a veces preocupa es que el MAS trata de agarrar a familiares, tienen actitudes cobardes para querer presionar. Pero preocupación, en mí no hay una sola prueba que me puedan incriminar en el que yo hice una acción de golpe de Estado. Entonces, no me preocupa, lo vamos a asumir en las declaraciones, porque es más, creo que va a ser un recuento muy hermoso de lo que se vivió en ese tiempo, porque no hay una sola prueba que puedan decir que hubo golpe de Estado. Algo final de mi parte, ¿qué le diría a la gente en Santa Cruz que después de lo ocurrido en las elecciones generales como que perdió la ilusión, como que perdió la certidumbre, como que está atrapada por la desesperanza? Yo creo que porque esperaba otra cosa, ¿no? No, sin duda que sí, pero creo que eso es parte de la democracia, y parte además de lo que estamos diciendo, de que la idea no era tomar el gobierno. Nosotros hemos presentado una serie de denuncias al Tribunal Electoral con pruebas contundentes, ya, para anular la sigla del MAS, y no lo hicieron nunca. Entonces, esta respuesta que tiene la ciudadanía claramente es que ya ellos tuvieron la oportunidad, y realmente la asumieron y ganaron una victoria. Ese es el ejemplo más claro de que un pueblo unido puede superar absolutamente todo lo que se le presente. Muestra de ello es eso. También las urnas han sido importantes, porque el pueblo boliviano acudió a una votación con total convicción. Que el resultado salga así es porque sin duda que había una situación distinta. Estabas hablando de un tipo que venía persiguiendo bolivianos, que hizo un fraude, que lo asumió el fraude, que anuló las elecciones, y obviamente ya tenía un desgaste y un rechazo por todo lo que había pasado. En estas nuevas elecciones yo creo que la gente ha apostado en su mayoría por lo que es la economía, y que Luis Arce se agarró de ese discurso de la economía, pero bueno, creo que es importante también decir de que después de él no hay nada más que puedan decir que hay para la economía, y esperemos tener pronto un plan de gobierno, porque hasta ahora lo hay, no hay absolutamente nada. Sigue siendo la misma agenda en la persecución, en el derroche de dinero, tenemos un déficit fiscal terrible, tenemos una situación económica terrible, han puesto el doble de aguinaldo, pero no han tomado medidas para apoyar al empresario de que se pueda asumir esa responsabilidad. No tenemos un plan claro por parte del gobierno de cuáles los pasos que se va a seguir para salir de esta pandemia y de la economía. El centralismo es otro factor importante.
absolutamente no hay una iniciativa de querer descentralizar la educación, la salud a los departamentos, que es lo que nos ha llevado a tener tantos muertos. De 9.000 muertos, casi la mitad son cruceños, y justamente es porque las alcaldías y la gobernación han estado de manos atadas, sin presupuesto, esperando la respuesta de un centralismo. Y eso va a seguir continuando y va a seguir dañando si no buscan una solución. Yo lo que veo en lo que están ahorita enfocados los masistas es repartirse pegas y pelearse por las pegas. No he visto más. Y también sobre los candidatos que lo votan a Romero, que las juventudes lo vuelven a proponer. Creo que están más preocupados por eso, por repartirse las pegas y las candidaturas, que por sacar al país de esta crisis, ¿no? Ahora usted, candidato a, vamos a ver los dos escenarios, candidato a gobernador, ¿qué le propone al departamento de Santa Cruz? Yo creo que de todos los puntos de vista hay que proponer ser tajante en la recuperación de nuestras autonomías y trabajar en un camino hacia el federalismo. Creo que ese es el trabajo que debemos tener hoy día, basado en la experiencia de lo que hemos tenido en la pandemia, entre corrupción, entre lo que significa concentrar el poder, y obviamente visitando las provincias y visitando la realidad en los barrios, uno se da cuenta de que el desarrollo ha llegado a la ciudad, específicamente a lo que está más cerca del centro de la ciudad, y nuestras provincias están olvidadas. Yo le digo, usted puede ir a Samaipata, que está aquí cerquita, y ya no hay agua potable, ¿no? Usted se va un poco más allá y las comunidades no tienen luz eléctrica. Entonces, creo que hay mucho que hacer por Santa Cruz, desde el lugar donde nos encontremos, donde podamos candidatear para seguir construyendo lo que necesita nuestro pueblo, ¿no? ¿Y las tareas urgentes que ve en la ciudad de Santa Cruz en caso de ser candidato a alcalde? Bueno, las tareas urgentes en Santa Cruz son muchas. Seguimos lo mismo, la misma pelea. Cuando hay enfermos, no hay condiciones. Los hospitales, que manejan hasta cierto nivel, no tienen las posibilidades, no tienen la autonomía de contratar, los ítems son directamente limitados. Creo que hay muchas cosas, desde el tráfico, la basura, o sea, hay muchas cosas que hay que arreglar en Santa Cruz, departamento y ciudad. Creo que todo es urgente y todo es importante. ¿Y cuando está antes de dormir, cómo se ve más, como alcalde o como gobernador de Santa Cruz? Mira, la verdad es que cada vez que me acuesto, lo único que pienso es que me gustaría darle más tiempo a los chicos, no a mí. Y es lo que más me preocupa hoy por hoy, porque realmente los vi muy poco, desde los 21 días. Y despertar con esperanza, tranquilo, no hay nada, pero no me veo ni como gobernador ni como alcalde. Simplemente estoy tratando de ver que podamos en Santa Cruz y en Bolivia entera, pero ahora que nos toca asumir Santa Cruz, cómo poder generar esa tranquilidad frente al padrón y obviamente a la unidad. Hay mucha preocupación, creo que se está dispersando también mucho el voto, todo el mundo está apuntando a la alcaldía, y creo que esa es una preocupación de todos los cruceños que tenemos que tener, de que no vaya a ser que termine el movimiento al socialismo queriendo ganar ganando una de las dos instituciones que históricamente siempre han sido de la oposición. Hace una semana se mencionaba fuertemente que usted había hecho algún acuerdo con la alcaldesa Angélica Sosa para trabajar juntos en este proceso subnacional. No, absolutamente. Nosotros lo que hemos hecho ha sido público en el comité, de sentarnos con todos los frentes. Hemos tenido reunión con todos los frentes, absolutamente, en busca de esa unidad posible. Pero que yo me siente a hacer una alianza con la arquitecta Angélica, pues no es unidad, ¿no? Es pactismo. Y creo que eso es lo que nosotros hemos sido claros siempre. No vamos a pactar, lo que queremos es una unidad, y esa unidad se va a debatir en el comité, pero que alianzas hayan. Ahora, lo que sí soy agradecido, y lo voy a decir siempre, y eso no quiere decir de que yo haya pactado o vaya a pactar, es porque cuando hubieron los 21 días, cuarto, quinto día sería, se comunicó justamente a la arquitecta Angélica Sosa para poner a disposición 282 comedores. Y para mí eso es un acto grande, cuando muy pocos creían que Evo Morales iba a renunciar. Soy agradecido, lo he dicho siempre, aprendí a ser agradecido, como a todas las instituciones que nos ayudaron, pero ese desprendimiento fue importante porque no tuvo problema en que lo diga públicamente, porque teníamos que saberlo, y ese agradecimiento va a estar intacto. Lo he dicho desde el día 1 y lo voy a seguir diciendo, porque era parte de tener la posibilidad de que los barrios más necesitados tengan la posibilidad de dar alimento, y ella fue quien gestionó el tema de darle el alimento a través de esos comedores. Ese agradecimiento siempre va a estar, pero eso no significa de que yo tenga que pactar o que yo le deba algo, porque ella lo ha hecho por el pueblo, y así
se lo tomó, pero no hay ningún pacto, no hay ninguna nada, y las alianzas se van a ver cuando se presenten, pero no hay absolutamente nada, ¿no? ¿Usted iría por Creemos? Claro. ¿Y Creemos, en caso de que usted sea candidato a gobernador, va a tener candidato a alcalde o viceversa? Eso es lo que vamos a decidir en ese escenario de la unidad, en función de los candidatos que vayan a ir. No sabemos si vamos a ir a la gobernación, a la alcaldía, y que a donde no vamos a ir, pues obviamente, hablo como persona, como Luis Fernando, quién va a ir, y en ese sentido vamos a medir el apoyo. Es una decisión que hemos tomado. Lo que sí hemos dicho, y eso que le comentaba, es que en muchos municipios hemos podido lograr ese apoyo a distintos candidatos que tienen más posibilidad, y se está dando y no son de nuestro frente. Eso es lo que estamos trabajando en distintos lugares, y no solamente con partidos, porque creo que la unidad no se trata de 3 tipos, 15 tipos que se sienten. La unidad se trata también de que tomemos en cuenta a la sociedad. Entonces nos hemos sentado con los distintos sectores ganaderos, agropecuarios, obviamente a que puedan formar parte de lo que es este nuevo instrumento, y así lo estamos haciendo. ¿Cómo está viviendo su padre este momento? ¿Han conversado, han hablado sobre esta demanda, esta situación que le involucra a ambos? Bueno, ya en su momento mi padre le envió una carta al ministro Arce por una entrevista que habló también sobre el supuesto golpe de Estado, y todo basado en chisme. Y bueno, la idea es que no está asustado, no le preocupa, lo dijo en la carta, y es una persona que sabe lo que es la persecución. Sabíamos a lo que nos metíamos cuando entramos al comité, sabemos que esta es la forma de actuar del movimiento al socialismo. Entonces nosotros desde el inicio del comité actuamos en función de la responsabilidad que teníamos que asumir frente a ese tipo de gobierno. O sea que lo de hoy que está sucediendo era la crónica de algo anunciado hace mucho tiempo, y no hay ninguna preocupación. O sea, con lo que respecta a él, es una persona muy transparente, está tranquilo, no hemos ido del país, no hemos vendido nada, seguimos automáticamente como estamos, ni tampoco nos vamos a ir. Bueno, entonces esperamos tenerlo aquí ya como candidato cuando defina a cuál de los gobiernos subnacionales va a postular, y le agradecemos mucho su presencia en Qué Semana. Esperamos tenerlo más seguido también. No, gracias a usted, Mónica, a usted, don Choco, Ingrid, a todo su equipo, y vamos a estar ahora que ya es un nuevo proceso y en el cual tenemos la obligación, como creemos, de participar en ese compromiso basado en el apoyo que hemos tenido, y vamos a estar cada vez que nos inviten. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Gracias a Esté usted. bien. Tenemos que irnos a una nueva pausa y después vamos a estar con el buen humor que hace falta en estos tiempos.